Bueno, listo. Gracias, Joaquín, de nuevo. Y vamos a dar la bienvenida a todas y todos a esta tercera sesión de este curso que indaga en la naturaleza urbana y desde una mirada crítica y también, como hemos dicho, esperanzadora en la medida de lo posible y de los avances que vamos teniendo paulatinos en el tiempo. En esta oportunidad, bueno, ya ahí se ve, estamos en la tercera clase del día de hoy, que nos vamos a centrar en los comunes naturales urbanos, donde tenemos un invitado internacional de lujo, como dije la clase pasada, pero vamos a dar un tiempo para que lo vaya a presentar en forma a quien nos acompaña, que es Germán Quimbayo, y de lujo por la capacidad técnica, pero también humana, es un amigo, y agradecerle desde ya como su disposición. Me acompaña de fondo una batucada, pero bueno, va a tener que aguantarse, pasa por la calle, va a amenizar esta jornada, nos va a dar más sabor a esta clase. Entonces, siendo así, empezamos. Yo quería poner como un poco el contexto de los comunes naturales urbanos y un poco desligarme y desligarnos de la idea de bienes, ¿vale? Porque a pesar de que ya hablar de bienes comunes, aunque está ahora en la agenda y es cada vez más recurrente y más innovador, me disculparán, pero está cada vez más fuerte, pero bueno, eh, yo quiero como sacarme los bienes, porque los bienes nos ponen siempre en un contexto muy físico, y yo he ido planteando a través del curso que tiene que ver mucho los comunes con las relaciones sociales que se tejen en torno a ellos, con la defensa, con la apropiación, más allá de situarlo como en un recurso en sí o en un bien en sí, con las características que se le asocia a un bien típicamente. Hay avance al respecto y obviamente los invito a ver como todo lo que está alrededor en torno a los bienes comunes, donde se indaga sobre todo si es que son bienes que son no excluibles y rivales, por lo tanto que tienen unas condiciones particulares, pero yo insisto como en el tema de situarnos en las relaciones sociales. Entonces un punto muy importante es que digamos que los bienes comunes, los comunes naturales, surgen sobre todo para ir en contra o ser una alternativa a una mercantilización de la naturaleza que impera hoy en día. Y esa mercantilización nos trae una serie de problemas que ya muchos conocemos, sobre todo cuando son ejemplos clásicos como qué pasa con un río, qué pasa con el espacio público, qué pasa con un cerro, con un humedal, como hemos ido hablando. Entonces la mercantilización va en contra de la aspiración de ir a un bien común, a una comunalización que sea de todos y todas y que podamos incidir en ello. Porque se produce un cercamiento de ellos, se produce una privatización, en muchos de los casos, y hay que superar esta dualidad público-privada para centrarnos más bien en las posibilidades de gestión colectiva que se puede hacer en torno a ellos. Sin embargo, este tema de lo privado y lo público, lo estatal, se va como confundiendo. Y uno de los grandes problemas que tiene este tema es que se confunde y se apela siempre como a la tragedia de los comunes, pensando que no funciona porque como todos hacemos uso de ellos, entonces tiende a un agotamiento. Ahora, ese concepto, que es súper antiguo, que es la tragedia de los comunes, no toma en cuenta y no toma como premisa que qué pasaría que si el común es de todos. Entonces, por lo tanto, no habría disputa ni agotamiento, porque si es de todos, todos podríamos cuidarlo y protegerlo y gestionarlo. O sea, se produce una dualidad cuando se intenta que a través de diferentes perspectivas individualistas tratemos de ver lo colectivo. Entonces, la postura más innovadora en el sentido ahora de más pertinente y más actual, es que pensemos de una vez en una colectivización tanto del común como de la gestión asociada, como de la protección, como la defensa y como de los problemas que se suscita eso. O sea, eso también genera conflictos, también genera problemáticas que también serían, valga la redundancia, comunes. No pudiéramos desligarnos de ello y decir que depende de un actor u de otro, o tildarle el significado y el problema a un actor especial como al Estado o a un privado, cuando en realidad todos tendríamos algo que ver en esa como confluencia de temas. Otro tema importante es que apela y aboga por una democracia participativa y que nos instala de lleno en ese concepto para que lo podamos configurar y podamos como entenderlo desde esa perspectiva. Entonces ese es un poco como el panorama
como central, yo otra vez, como el curso es muy rápido y tiene que ser más panorámica que entrar a los detalles, hay suficiente literatura y suficiente experiencia, y yo espero que cada una de nosotros pueda como inmiscuirse más en el tema. Yo quiero poner acá de ejemplo, a mano izquierda, es un espacio que se llama la Manga Libre en Medellín. Manga como se refiere como a un pedazo de pasto, ¿no? Para hacer la traducción al chileno. Y digamos que es un espacio que está botado, un intersticio que está ahí en cualquier lugar de Medellín, en el centro, y un grupo de ciudadanos se juntaron y decidieron hacer un huerto urbano, pero además un espacio para el arte, y tiene como una connotación de libertaria del arte, y de que todos podemos encontrar, y que somos todos iguales, y que la ciudad es para todos y tiene un derecho a la ciudad. Entonces es un concepto súper simple, con un espacio muy pequeño que se fue mejorando y se fue cualificando y se fue complementando, y logró ser un hito incluso, como digamos, para quienes pasaban por ahí desprevenidamente, y sobre todo para quienes estaban metidos en el concepto y en esta estrategia de, de hacer espacios más democráticos. Entonces, eso es lo que decía, como el interés común prima sobre intereses particulares. Esa es como la idea que me gustaría que quedara metida, como que podamos también debatir como siempre, ¿no? No hay por qué estar de acuerdo, vamos a hablar del disenso, como, y Germán sobre todo lo va a hablar como un tema importante de no tenerle miedo al disenso y aprovecharlo para construir alternativas. Pero ese es como el concepto de los comunes naturales urbanos que quiero instalar. Y acá pongo un ejemplo de Valdivia, una ciudad conocida por la mayoría de nosotros, que es como líder en temas de gestión de humedales y defensa de humedales de hace mucho tiempo. Y hay un artículo en inglés que habla que es hecho por líderes sociales y académicos, ¿no? Que han estado siempre como en la jugada de defender los humedales, que habla de los humedales como bienes verdes comunes. Bueno, y plantea entonces esta posibilidad de centrarse como en una mirada ya más colectiva y más de autogestión y más de procesos autoorganizativos en torno a los humedales. Bueno, en este caso, el texto se centra en el humedal Angachilla, que es el que estamos mirando, que tiene problemas como todos los humedales de amenazas inmobiliarias, que los van secando privados, que coexiste con una reserva natural privada, que es la de Angachilla, una reserva natural urbana, y que está cercada por intereses, diferentes intereses, donde van mostrando esta dificultad de hacerse cargo de lo colectivo. O sea, plantean primero que como coexisten muchos tipos de propiedades, eso genera sin duda problemas de gestión, donde la naturaleza está en disputa, ¿no es cierto? Y que el tema, evidentemente, hay que llevarlo más allá de la propiedad común, como fue lo que dije anteriormente, llevarlo más a un tema de entendimiento común, entendimiento de una mirada más como un objetivo político, que en el fondo en lo que se disputa realmente, más que el espacio en sí, que por supuesto que es importantísimo centrarlo en algo, aterrizarlo, darle un hecho físico, pero el objetivo político va a la acción colectiva. Hay que, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, ese es el tema que nos debiera llevar a todos y a todas a luchar por estos espacios y a ponerlo en la agenda y a avanzar en la medida de lo posible, incluso con disputas con el aparato público, incluso con disputas entre mismos actores de la sociedad civil, porque igual yo no vivo allá y por lo tanto no me siento como capacitado como para decir así el detalle de lo que pasa, pero sí que tengo harta interacción, he ido bastante, he trabajado allá, tengo amigos y conozco como el panorama, y hay una serie, hay visiones contrapuestas. Y este artículo, y en realidad lo que uno recoge de la sociedad civil en general, es que el gran punto acá es lo común, ¿qué nos debiera permitir? Decirnos, primero, ¿qué es un humedal? O sea, no hay una certeza, ni un acuerdo, ni técnico, ni social, ni legal de algo tan básico como que es un humedal. O sea, ya la delimitación de los humedales ya nos pone en un problema de que debería ser una mirada común. No puede ser que sea solamente del administrador municipal, tampoco puede ser que sea un grupo empoderado el que defina el futuro de estos espacios. Tiene que ser una mirada amplia y transversal. Y en segundo lugar, tan relevante como eso es qué usos le podemos dar a esta humedal, qué usos queremos que se propicien. Porque también es lo mismo, o sea, puede ser una mirada súper como
beneficiosa decir, hagamos una reserva, y no se toca nada, y nadie se mete, y la cuidamos nosotros, que claro, para el bien común podría ser como, excelente, se va a proteger este humedal, va a quedar como para las futuras generaciones, pero también, otra vez, eso está dialogando con otras perspectivas. ¿Por qué se le niega la posibilidad de usos que tal vez vayan en contra de percepciones que tengamos de naturaleza urbana? Y si y la posibilidad de inmobiliaria y de urbanización de estos espacios, que por lo menos personalmente yo estoy en contra, pero también no lo puedo negar como una realidad que está ahí siempre, permanentemente acechando. Y entonces habría que ver en esta mirada pública, en esta acción colectiva, cómo nos hacemos cargo de estas preocupaciones. Bueno, eso un poco como grandes rasgos en Valdivia. Yo, si hay alguien de Valdivia, le daríamos el espacio también para que nos cuente un poco más en detalle, con la cantidad de humedales que hay, con la cantidad de elementos que han desarrollado en esta ciudad esponja, ¿no? Como se le llama a esta ciudad del sur de Chile. Y pasamos rápidamente a otro ejemplo, que es Yanquihue, que está, bueno, al lado del lago Yanquihue, ¿no? En el sur de Chile, en la región de los lagos. Y acá tenemos a mano izquierda tenemos la imagen bueno, una delimitación ahí bien gruesa de 4 humedales de alta importancia en esa ciudad, con el lago Yanquihue como telón de fondo, que en el fondo es es como el gran humedal, ¿no? O sea, el humedal va, va como permeando la ciudad, es al revés, el humedal, en el fondo, porque puse entre preguntas, Yanquihue Ciudad de Humedales, porque hay una fundación, Legado Chile, que me parece súper relevante lo que ha hecho, ha promovido mucho los humedales, y uno de los programas de ellos es Yanquihue Ciudad de Humedales, pero yo siempre les he ido contando en este curso que para mí la naturaleza está antes que la ciudad, entonces en realidad es como que la ciudad está en los humedales y no los humedales en la ciudad. Dar vuelta a esa mirada, por eso que pongo el concepto de territorios urbanos anfibios, o sea, una mezcla de agua-tierra, de ir pensando esa idea, que incluso, bueno, Colombia tiene, en un lugar que trabajamos con Germán, que compartimos no al mismo tiempo, pero sí en la misma institución, ha desarrollado un concepto de Colombia anfibia súper interesante. Hay unos libros online que son muy didácticos y nos muestran esta potencia de pensarse lo anfibio en relación a lo humano, ya no solo como una mirada física, sino que también hay culturas anfibias y esta ciudad es un ejemplo de eso. Quiero destacar 3 cosas de la idea de Yanquihue. Uno, una descentralización técnica y financiera, porque esta misma fundación que ha ido avanzando permanentemente en esta protección de humedales, en este programa, hizo un plan de infraestructura verde súper innovador en su tiempo, y ahora recién ha sacado un plan de conservación de humedales con financiamiento del orden de 5.000 millones de pesos, lo cual es inédito para una ciudad chilena, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y con acciones concretas. Y esto nos pone la idea de que las ciudades sí pueden hacerlo, no se depende del gobierno central solamente, aunque nos ponen el dilema de cómo se sostiene esto en el tiempo, porque evidentemente para proteger humedales habrá que dejar de hacer otras cosas con recursos limitados, y eso es lo que no puede pasar. No puede pasar que por proteger la naturaleza tengamos que hipotecar otros intereses sociales, y ese es como el llamado que requerimos a nivel nacional. En segundo lugar, esta sociedad civil empoderada, o sea, con estas fundaciones, yo hablo de legado, hay muchas más que han ido creciendo y que se hacen parte de este desafío, apoyan al municipio técnicamente y también en temas de participación y logran meterse en el seno del asunto y empezar a construir paulatinamente. Yo creo que eso es súper importante porque también, aunque sabemos que todas las ciudades cuentan con redes y personas y organizaciones preocupadas por la temática, es muy relevante que la sociedad civil se haga parte en forma transversal y lidere estos temas. Y nuevamente no dependamos de lo público como única alternativa o de los aportes privados que muchas veces escasean cuando son temas que realmente nos importan. Y por otro lado, están los humedales como eje estructurante de la planificación del territorio, como elementos centrales, o sea, lograr que esta ciudad, que está rodeada de espacios del agua, los ponga en el protagonismo que merecen. Y no solamente como, sí, definámoslos como áreas protegidas y sin planes de manejo, sin recursos, sin protección, sino que dejarlo en el mapa nada más, sino que realmente hacer que sean
centrales en el ordenamiento territorial, ¿ya? No solo el urbano, sino que entendiendo el territorio ya como algo más complejo, multiescalar, sistémico, y que nos da muchas posibilidades. Pero insisto, o sea, son tres elementos que yo veo que quiero destacar. Habrá muchos más. La ciudad es súper interesante como para analizarla urbanísticamente, ecológicamente, el entorno que tiene maravilloso mirando un volcán, pero recalco esta acción colectiva y este interés en seguir avanzando, y es un ejemplo, insisto, desde el sur de Chile para todas las otras ciudades que hemos ido analizando en el curso de manera rápida y panorámica, pero que ya nos van dando cuenta de un abanico de posibilidades. Esta era un poco la introducción que yo quería plantear hoy, y ahora sí les quiero presentar a Germán Quimbayo, que bueno, les dije, nos acompaña desde Bogotá. Él viene regresando de doctorarse en Finlandia. Él es ecólogo de la Universidad Javeriana, con una maestría en geografía de la Universidad de los Andes en Bogotá, y con su doctorado en la Universidad de Finlandia Oriental, donde analizó y documentó conflictos ambientales relacionados al ordenamiento territorial y la naturaleza urbana en Bogotá desde la década del 90 hasta la actualidad. Yo te quiero agradecer, bueno, ha trabajado con varios organismos públicos en Colombia, y se interesa por la relación ambiente-sociedad y el vínculo con la urbanización y las estrategias territoriales en defensa de comunes como la biodiversidad, todo esto desde una perspectiva de la ecología política. Con Germán hemos coincidido en muchos espacios, es un amigo, interesado también por Chile, y hemos trabajado juntos, y te agradezco un montón que estés acá contando tu experiencia. Así que te doy el pase para que intervengas tú en lo que estimes conveniente. La idea después es que yo voy a reaccionar a eso, voy a hacer unas preguntas para llevar una especie de conversación amena, tranquila, fluida, y por supuesto decirle a todos los asistentes, como siempre, que levanten la mano e interactuemos, aprovechemos de conversar, porque esto es una posibilidad de conocer un país hermano, de una ciudad que para mí tiene muchas cosas relevantes que aportar, y que también espero que podamos decirle cosas a él para que también pueda influenciar por allá. Así que bienvenido, Germán, y todo el espacio es tuyo. Déjame. No, pues muchas gracias, Francisco. Bueno, también a Joaquín de la Universidad Socioambiental, y para todos y todas quienes asisten. También pues veo caras familiares, pues colombianos y colombianas en Chile también, pero también colombianos y colombianas acá también siguiéndonos. Que Déjame, les perdón, extendí muy bueno, dime. no quiero dejar de compartir mi pantalla, pero no veo el... Ok, pero esa imagen está muy bien, me da un buen Sí, panorama, bien, no, no hay problema. Pero bueno, o sea, para mí le comentaba, pues, así como off the record, fuera de cámara, a Francisco, que para mí, pues, es un honor que precisamente tanto Chile como Colombia, pues, a pesar de muchísimas diferencias, pues, también como que compartimos muchas cosas. Y bueno, más recientemente, pues, con los estallidos sociales en cada uno de nuestros países, pues, ha sido, pues, digamos, como también puntos de encuentro ahí de diálogo, de lucha por los comunes. Entonces, pues, muy emocionado, yo estoy acá súper contento de, bueno, tratar de elaborar lo mejor posible, pues porque, bueno, resumir un trabajo de doctorado de 5 a lo que hay que incluirle, que un poco, pues, esta experiencia, como comentaba Francisco, en la presentación, digamos, su perfil, todo, digamos, este proyecto de doctorado, pues también recoge mucho, digamos, no solamente es como fue un trabajo académico, sino muy relacionado como a esa experiencia profesional que he tenido en Bogotá y en Colombia, y por qué no decirlo también personal, porque uno no se puede, digamos, como desatender o abstraerse, digamos, de esas vivencias en estos, digamos, como estos elaboraciones teóricas, intelectuales o trabajo profesional. Y entonces, pues, es una experiencia que hemos tenido en estos temas, realmente en Bogotá, pues, en otros lugares de Colombia también, pero pues mi principal foco ha sido en Bogotá. Y pues como Francisco me da unos elementos muy interesantes para conectar con la investigación, porque un poco como una de las hipótesis centrales del trabajo que tengo y que quiero compartir, y que es un tema muy vigente en este momento. De hecho, en estos días se está discutiendo
la propuesta que ofreció la Alcaldía Mayor de Bogotá después de una serie de discusiones y que ha sido un poco pues también accidentada pues por la misma pandemia y por el tema del estallido social, el nuevo plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Y el tema ambiental es un tema que ha tenido, digamos, una discusión y ha tenido una movilización por estos bienes comunes que en Bogotá pues, son reflejados en paredes, en cerros, en quebradas, ríos, digamos, y pues hay que recordar que pues Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta. Bogotá, digamos, a pesar de ser como una región, Bogotá y su región, pues de ser una región ¿Se está escuchando cortado, Germán? ¿Se nos fue? perdona, también me asusté un poco, me fui por un instante, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, ahora sí. Estaba escuchando cortado, pero dale, vamos, vamos que se puede. Sí, no, Quizás es mejor he tenido unos problemas acá con la conexión. quizá si apagas tu cámara puede que te escuchemos mejor, que se focalice la conexión en el audio. Vale, Intentemos con eso, por favor. voy a hacerlo. Vale, listo. No, entonces, pues les estaba comentando que me escucha mejor ahí, ¿cierto? Un poco más claro. Sí, Sí. parece que Sí, sí. están diciendo que sí. Vale. No, pues les estaba comentando que pues ese es un tema muy vigente, digamos, en un país mega diverso como Colombia. Pero además que tiene una implicación que pocas veces como que, digamos, como que usualmente no se pone sobre la mesa en estos temas. Y es como que pues hay que recordar que Colombia pues es un país que ha tenido pues y que aún sigue teniendo los efectos de un conflicto armado, de violencia política y una alta desigualdad. Pues también hay una creencia que pues estos fenómenos se viven más como en la ruralidad o en el campo, pero pues de hecho las ciudades colombianas pues son en buena medida producto, digamos, de desplazamientos y migraciones pues a las ciudades, ¿no? Y, pues poblando periferias y las mismas ciudades también reproducen dinámicas del conflicto y dinámicas pues de criminalidad y una cantidad de cosas que se ven en el espacio urbano. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que todo que ver con el tema del ordenamiento y el tema de la dinámica territorial de la urbanización en una ciudad como Bogotá y más siendo la capital. Entonces, todo esto, pues un poco también para contextualizar pues, a las personas en Chile, que lo que pues me concentré un poco fue que esta historia, a pesar de que pues ahora con tema de emergencia climática, Bogotá también declaró recientemente una emergencia climática, Bogotá además tiene un complejo de humedales que ahora pues más adelante voy a comentar un poco más sobre eso y las historias sociales asociadas a esto. Bogotá tiene tiene el único complejo Ramsar de humedales urbanos de América Latina. En 2018 se hizo esa declaratoria, si bien no reconoció todos los humedales, pero gran parte de ese complejo, pero todo esto tiene una historia que ahora resuena mucho, especialmente por redes sociales, pero que tiene una historia detrás de años de movilización, de luchas, y la intención de este proyecto de investigación fue como documentar y caracterizar toda esa historia, de que estos no son temas nuevos, si bien se cambian o tienen, digamos, pueden cambiar de narrativas, pueden cambiar de actores, los conflictos también pueden cambiar, las conflictividades también, o sea, como que son trayectorias, ¿no? Y también un tema central dentro de mi investigación es que los conflictos hay que verlos quizás de pronto en una luz más positiva, que usualmente se entienden como algo, como, no sé, como una problemática ambiental, se suele como entender de esa manera. Y resulta que los conflictos tienen trayectorias, tienen historias, tienen puntos, picos, son procesos y procesos tanto históricos como geográficos, ¿no? Y, y digamos como que siempre se entiende el conflicto como la incompatibilidad entre distintas visiones sobre lo que es la naturaleza, en este caso en la ciudad, pero pocas veces es como que nos detenemos a pensar que los conflictos también son conflictos por diferentes visiones sobre la ciudad o esas racionalidades en conflicto que pueden haber, por ejemplo, de cómo yo considero un ecosistema o no. Y muchas veces
creemos que lo ambiental es necesariamente, como decía Francisco, como que es el bien para todos y todas, pero muchas veces esos verdes y lo ambiental tiene diferentes niveles, ¿no? Y tiene sus matices y tiene sus diferencias, o sea, y hay disensos. Y muchas veces como que se asume un falso consenso de que todo lo ambiental es bueno y no necesariamente todas las intenciones ambientales son buenas. Pueden movilizar, muchas veces el discurso verde puede movilizar en cambio pues exclusiones, ¿no? Entonces pues como que lo que quise abordar fue cómo identificar cómo se han comportado esos conflictos ambientales, teniendo en cuenta que Colombia, digamos como que tiene todo un aparato institucional, tiene un sistema nacional ambiental, algo que comentábamos ahora, también fuera de cámara, es que, pues bueno, y como poniéndolo en diálogo con lo que está pasando en Chile en este momento, justo, digamos, en estas semanas estamos conmemorando los 30 años de la Constitución Nacional del 91, de 1991, y pues esta Constitución de Colombia pues ha sido internacionalmente reconocida como la Constitución ecológica y con muchos elementos muy interesantes, pero pues uno va a ver cómo ha sido el desarrollo de las normas y también más adelante después de la Constitución, como las normas que se establecieron en el tema de ordenamiento territorial y ver cómo ha sido la implementación, cómo ha sido, digamos, como ese desarrollo ya en la práctica, pues obviamente pues es abrumadora la realidad de, digamos, de esa falta de implementación. Muchas veces como que ni siquiera es una falta de implementación, sino pues una serie como de implementaciones contradictorias o que incluso pues en nombre, digamos, de causas muy loables, pues puede haber, digamos, como unos efectos bastante nocivos y que reproducen desigualdades territoriales y desequilibrios territoriales. Sin nombrar, obviamente, pues que también ha habido mucha limitación precisamente pues por el contexto, digamos, como político y de conflicto armado, como mencioné inicialmente, de los últimos años. Entonces, yo quería, digamos, como voy a encender de nuevamente mi cámara, espero que no se vaya a afectar mucho porque pues, precisamente quería como compartir, em, digamos, vamos a cambiar, voy a compartir mi pantalla y quiero mostrar algo que mencioné, digamos, como en mi investigación. Yo hice como unas líneas de tiempo, digamos, de los temas de planeación y cómo se relacionaban en diferentes como escalas nacionales e internacionales, locales, sobre las políticas, o sea, cómo, digamos, los imperativos verdes, eh, como, digamos, desde los 70, ¿no? El tema de la agenda ambiental internacional, el desarrollo sostenible, cómo se venía, digamos, como bajando a la escala, digamos, en Colombia. Y obviamente, pues ahí muy importante el tema de la Constitución del 91, pero estos temas también se venían hablando desde mucho tiempo atrás en Colombia, el tema de parques nacionales, reservas regionales, que también tenían, digamos, un involucramiento con temas urbanos regionales. Y pues todo pues digamos, yo no me voy a detener acá a explicar mucho y pues bueno, los documentos también compartiremos después pues que quieran profundizar, los materiales quedarán, pero pues hice estas líneas de tiempo como para mostrar, acá digamos como que va de los 70 hacia el 2000 y aquí el 2000 en adelante, digamos como con otros tipo de desarrollos también en el nivel internacional, ahora la agenda del cambio climático muy presente, la agenda de hábitat urbano también, y digamos como una serie también de desarrollos que pues, se venían desarrollando a nivel, a nivel nacional también, y Colombia, digamos, en la agenda de desarrollo sostenible a nivel internacional también ha sido muy reconocida. Digamos, otra historia es cómo se ha desarrollado a nivel nacional. Esa es otra discusión, pero digamos como que han habido, digamos, como unas iniciativas y unos planes, y todo eso también ha bajado dentro de lo nacional y llegando, digamos, como a nuestros días. Entonces, pues estaba como mostrando esto, precisamente pues porque y bueno, voy a detenerme de compartir por ahora, eh, que digamos como que hay una creencia de que hay problemas o conflictividades ambientales porque no hay planeación que ha habido y que ha habido detrás como de todas esas líneas de tiempo y como todas estas políticas. Obviamente también ha habido toda una interacción entre lo que se llama usualmente sociedad civil, no me gusta mucho el término, pero digamos como organizaciones sociales, organizaciones de base, profesionales, redes de profesionales, ya sea en ecología, en temas ambientales, en derecho,
en diferentes disciplinas. Pero ¿qué ha pasado con esa planeación, no? O sea, seguimos viendo problemas. Digamos como que eso siempre me inquietó a mí. Y pues ya volviendo al tema de Bogotá en concreto, pues resulta que desde los años 80, muchas de, digamos, como las preocupaciones que tenían, Bogotá era muy diferente a lo que es ahora, seguimos teniendo muchos problemas, pero pues digamos Bogotá era, algunos la consideran como una distopia en términos, digamos, como de urbanización. En los 70s, en los 80s hubo un crecimiento urbano que venía desde, digamos, mediados del siglo XX y, digamos, los 60, 70, digamos, exponencial por diferentes razones que, digamos, no tengo el espacio de discutir acá, pero eso ha generado unas problemáticas y no solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país hay una creciente preocupación por los temas, digamos, de servicios públicos, ¿no? Y de lo que hoy llamaríamos como el derecho a la ciudad, ¿no? Y viene, digamos, como todas estas luchas también barriales, o sea, hay un estudio que digamos, estimó hace unos años acá que hicieron unos investigadores que el 70% de lo que hoy sería la mayor urbana de Bogotá, su origen, el 70%, su origen es un origen de informalidad o digamos como digamos, de que no fue lo que se llama dentro de la planeación formal. Y después, pues, digamos, muchos de esos barrios fueron regularizados o entraron ya en la dinámica formalmente urbana. Realmente se entrelazaba con unos que algunas personas en esa época llamaban remanentes de diversidad, y esos son esos bienes comunes que ahora se enmarcan en una figura que salió muchos años más adelante, que digamos Francisco, pues porque tiene conocimiento del contexto colombiano también, pero también acá las personas que son de Colombia les puede sonar familiar el concepto, más, digamos, se enmarcaron en un concepto que se llama la estructura ecológica principal, que fue un concepto que todavía sigue siendo vigente, muy importante, técnico-científico, pero que fue, digamos, como, y que fue propuesto para un plan de ordenamiento territorial de Cuenca, de la cuenca del río Bogotá, hace más de casi 25 años. Y ese concepto fue después incorporado en políticas públicas, pero también fue apropiado por las organizaciones de base. Y así, digamos, como diferentes elementos de la naturaleza urbana. Entonces, esta historia que estoy contando de luchas barriales por el derecho a la ciudad, por conseguir todos estos servicios, poco a poco se fue coincidiendo con esta agenda, digamos, de desarrollo sostenible en las ciudades, que Colombia empezó, pues, digamos, como había un gran ímpetu que venía, digamos, del movimiento ambiental y social colombiano desde los, digamos, como inicios de los 60 más o menos, hay como un indicio por ahí, por todos los 80s, trabajando lo ambiental y que buena medida también fueron como poniéndose en sintonía con las discusiones, por ejemplo, de la Comisión Brundtland y después de la Convención de Río de Janeiro de 1992. Pero esta gente también pues fue partícipe de esta, digamos, de lo que fue inicialmente la Asamblea Constituyente y después la Constitución Nacional de Colombia. Pero todos estos elementos, esta temática ambiental fue como incorporándose en estas luchas, o sea, como que ya en lo situado en el terreno, muchas personas empezaron a ver que los espacios estaban en humedal. Por ejemplo, acá en Bogotá, al humedal se le decía, bueno, Chucua es un poco a la hora que se ha reivindicado, pero le llamaban Chucua, antes era un denominador como de algo despectivo, porque viene, digamos, de un vocablo indígena local acá, muisca, pero pues es humedal, antes le decían pantanales o pichales, bueno, digamos, como para tener una connotación de un lugar negativo, malsano, digamos, toda esta idea de lo malsano. Pero resulta que con todas esas ideas ambientales y además también hubo como una historia interesante, y esto pasó especialmente en los humedales, en estos humedales en Bogotá, como para irme más específico y no irme, pues, porque digamos en Bogotá hay muchos casos de ecosistemas, pero con el tema de humedales, resulta que pues por la guerra, precisamente, pues muchos biólogos y biólogas y gente que trabaja en temas de conservación, como no podían ir digamos como a la ruralidad colombiana, que era muy peligroso, aún lo sigue siendo en algunas partes, pero digamos en esa época era muy peligroso, pues terminaban volcando sus ojos en la ciudad, ¿no? Fue una cosa como muy interesante, esto me lo comentaban personas que pues tuve la oportunidad de entrevistar y con las que he conversado en estas luchas, y pues esta gente terminaba en estos espacios donde pues se terminaban encontrando con estos pobladores y pobladoras
que estaban buscando que sus barrios que tuvieran mejores calles, mejores servicios públicos, pero que coincidencialmente estaban o para las autoridades invadiendo un humedal, un área inundable, o estaban, digamos, como en un lugar que pues la urbanización no debería estar, pero es que también hay un tema que pues era el tema de la urbanización y ilegal acá, digamos, el tema de especulación del suelo, pues digamos, por una, no una ausencia, pero sí como una incapacidad del Estado de proveer vivienda pública, que eso también venía a una discusión muy grande. Entonces, pues venían todos estos grupos barriales y empezaron a ver en esos espacios de naturaleza una oportunidad para el derecho a la ciudad. Entonces, eh, digamos como que una ambientalización de este tema. O sea, como que estos grupos, movimientos sociales que empezaron a contar como estas redes también con profesionales, que gente que empezaba a interesarse en estos ecosistemas. Y esto es más o menos, uno podría ubicarlo inicios de los 90, mediados de los 90, empezaron como a crear ciertas alianzas y ciertas redes para ver como la importancia de estos espacios y cómo combinar estos espacios también, no solo por el valor natural que encontraban los biólogos, las biólogas, los ecólogos, la gente que estaba trabajando en conservación, sino por el derecho a la ciudad mismo. Era una oportunidad como un vehículo ahí para... Y pues empezaron a ver los mecanismos que se habían establecido pues como muy en la luz de la Constitución del 91 y empezaron a crear unas redes, una ambientalización y empezaron a crear, y esto está más unido más que al tema ambiental, como a la historia de la organización social en Colombia, como estas acciones colectivas contenciosas, y tenemos que tener en cuenta nuevamente el contexto colombiano. O sea, pueden haber muchas similitudes en América Latina, pero el contexto colombiano es bien particular por el tema del conflicto armado y de la violencia política. Y es que en Colombia, y aún lo sigue siendo a pesar, digamos, de haber tenido este reciente estallido social, que cualquier signo de disidencia o de disenso ha sido estigmatizado como en contra del establecimiento, ¿no? O que es una fuerza de terrorismo o es una fuerza peligrosa o que son estorbos para el desarrollo, pero que ha tenido unas implicaciones en Colombia bastante violentas y coercitivas y que muchas veces incluso no se trata de actores ilegales, sino del mismo Estado, de fuerzas estatales. Y pues eso, y la misma cultura, ¿no? Lastimosamente estar en un ambiente en un entorno tan violento políticamente, digamos como que genera estigmatización. Entonces, eso generó muchos limitantes en la organización. Pero lo que hicieron todos estos movimientos sociales, y quiero rescatar mucho el tema de los humedales, es que ellos empezaron a ver cosas que el resto de la sociedad colombiana no veía y tenían estos instrumentos de ley. O sea, que como que estaban en contra de lo que, digamos, puede ser en capital, de garantizar los bienes comunes, pero también, digamos, como que no iban necesariamente en contra del Estado, ¿no? Entonces, estaban usando como los mecanismos que ofrecía la Constitución, los mecanismos legales, y empezaron a generar estas alianzas entre diferentes, digamos, sectores de la sociedad y hacer estas acciones colectivas. Y después, cuando los desarrollos del ordenamiento territorial en el país, las instancias de participación, y esto se empezó a discutir ya más hacia los tardíos 90, inicios de los 2000, con los primeros planes de ordenamiento territorial municipal concretamente, y planes departamentales en Colombia, pues empezó, digamos, como a poner en la agenda los bienes comunes en las discusiones de planeamiento, ordenamiento territorial, y no solamente estamos hablando de uso del suelo, sino también manejo de cuencas, digamos, por lo menos lo vi así dentro de mi investigación. Y digamos como que esto ha venido como para darle un poco la palabra a Francisco y no, porque sé que es un diálogo y no quiero que se vuelva un monólogo porque sé que Francisco tiene sus inquietudes también, pero digamos de los 2000 para acá, estos últimos 20 años, lo que ha cambiado quizás, además de los conflictos, de cierta manera, pues por diferentes presiones, aún así, al menos en Bogotá, sí había un posicionamiento de la agenda ambiental que incluso ha permeado administraciones, o sea, que incluso ha permeado la política representativa, digamos como que ha habido cierto, digamos como que ha habido cierto reconocimiento de la agenda ambiental, eh, obviamente paralelo también a una fragmentación institucional, porque lastimosamente Bogotá ha tenido una fragmentación institucional, o sea, tiene todo un aparato institucional para atender lo ambiental, pero ha habido una historia como de fragmentación, porque cada administración viene con una intención diferente, lastimosamente, al menos en el caso bogotano. Entonces eso ha o limitado o restringido o incluso a veces, en el peor de los casos, obstaculizado iniciativas que la sociedad civil
y, digamos, ha puesto siempre sobre la mesa. O sea, como que también integrantes de estas organizaciones sociales y movimientos populares en Bogotá pues han logrado también acceder a cargos públicos o tener incidencia directa en política. Y en el caso de Bogotá hubo de hecho una experiencia de política pública de Humanes que aún está vigente, que la han querido, digamos, como afectar en años recientes, pero que está ahí, que ha sido uno de los procesos más interesantes. Pero de años para acá, lo que puedo resumir es que ha habido un posicionamiento, pero el tema es que ha habido como una constante, parece como una repetición, o sea, que se siguen discutiendo unos temas, eh, se han avanzado, han habido algunos triunfos marginales, pero digamos los conflictos por la urbanización, la afectación a ecosistemas, la degradación ambiental, el acceso y la gestión adecuada, a pesar de tener planes de manejo de las áreas protegidas en Bogotá, de estos comunes urbanos, ha sido muy errática, ha sido inconstante, pero no es por falta de, no ha sido por una inacción, sino ha sido por más bien por una inercia, por diferentes, digamos, como estos movimientos sociales se han relacionado o han tenido relación con el Estado, que digamos, la cuestión del Estado y en temas ambientales en Colombia es clave entender. Y pues que bueno, ahora ha sido facilitado por las redes sociales. Eso es otra cosa que pues también quería como resaltar, que en años recientes lo que ha habido es más como este tema de las redes sociales que ha facilitado un poco más comparado a ciertos años, pero igual digamos como que la incapacidad institucional sigue siendo una persistencia a pesar, digamos, del reconocimiento y que el tema de participación sigue teniendo muchos inconvenientes en términos de representación, acceso a recursos. Listo, bueno, pusiste muchos temas, como lo dijiste, va a ser imposible abordarlos todos, pero yo creo que se entiende el fondo, el aporte de tu investigación y lo que significa Bogotá. Yo, bueno, recordar que el chat van quedando preguntas que también podemos ir retomándolas desde ahí y la participación de mano alzada de quien quiera. Yo tengo varios puntos que me gustaría ir preguntándote, ¿no? Y entre preguntándote y dialogando como para ver qué se saca en limpio de esto. Mira, a mí algo que me parece muy Sí, interesante perfecto. de tu propuesta es que pones como los conflictos como antes de las desigualdades, ¿no? O sea, como en un nivel diferente, porque yo he hecho mucho hincapié en las desigualdades y estamos de acuerdo que las desigualdades es como una entrada más típica, ¿no? Más clásica, si se quiere, o más normal, y los conflictos no por lo que tú planteas de que son como que uno tiene a un rechazo, como que no, mejor no hablemos de conflictos, o si hay conflictos como que superémoslos, pero que no hay como un trabajo de sacar el limpio algo ahí. Entonces a mí esto me parece interesante porque es plantearlo desde, como tú dijiste, desde los disensos, ¿no? O sea, politizar el asunto para que desde los disensos construyamos realidades y digamos que hago la conexión con los comunes, porque en el fondo para mí hay una frase por ahí que lo común no es que estemos de acuerdo, sino que es donde tranquilamente podemos estar en desacuerdo. Entonces me gustaría saber cómo relacionas esa mirada del disenso con los conflictos para desde ahí entender un poco esta naturaleza urbana y esta relación con una justicia ambiental. No sé si me expliqué. ¿Me escuchas, Germán? Bueno, espero haberte escuchado porque te escuché entrecortado. Tengo como muchos problemas con la conexión hoy. Qué pena y me excuso con los y las participantes. Pero sí, si mal no entendí es el tema de cómo ese disenso condiciona los conflictos, ¿cierto? O sea, es más relacionado a eso, ¿cierto? Y cómo eso interpela también en ese disenso, interpela también a los comunes y a las instituciones democráticas que atienden siempre al consenso y cómo negamos el disenso y cómo el disenso nos abre otras posibilidades, ¿no? Sí, sí, no, digamos, yo tengo digamos, como ese planteamiento fuerte en mi trabajo y es porque se asume que lo ambiental es necesariamente algo bueno, ¿no? Que digamos como que, y lo es, o sea, no estoy cuestionando que tener en cuenta la cuestión ambiental no sea importante. Sin embargo, un elemento fuerte en el trabajo que yo hice fue como ver, incluso en todas las organizaciones sociales, cómo
lo que entendemos por lo ambiental o el verde en la ciudad o los bienes comunes ambientales en la ciudad varían bastante, ¿no? Dependiendo de sus posicionalidades y también de cómo circula el poder en la ciudad, ¿no? Porque en parte también esa fragmentación institucional a la que, digamos, estaba señalando, tiene que ver que, pues, o sea, los principales conflictos ambientales en Bogotá tienen que ver precisamente por las expectativas de urbanización, por ejemplo, las constructoras, el sector inmobiliario, que tiene unas conexiones muy fuertes pues, con las personas más poderosas de este país. No es un secreto eso y también pues ahí también han habido relaciones como un poco, como se dice coloquialmente, no santas con sectores de criminalidad también, especulación del suelo. A veces hay ciertos temas que pues precisamente por ese contexto pues no se tocan pues porque es peligroso hacerlo, ¿no? O sea, y la vida corre peligro, ¿no? Entonces, eso, pero eso es como la parte estructural, pero al mismo tiempo, un contexto de desigualdad, si bien Bogotá es una ciudad, es la capital, uno supondría que hay más recursos comparado con otras zonas del país, Bogotá sigue siendo una ciudad muy desigual, o sea, en términos, digamos, como de segregación, ¿no? Socioespacial. Y eso también se ve en la movilización social, ¿no? O sea, quiénes acceden a ciertos recursos, cómo se accede a la participación, qué redes se establecen, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, más conexión con, no sé, algún movimiento ambiental en Bogotá que esté en una, digamos, en un área de la ciudad que sea más o menos cómoda, no sé, digamos, clase, digamos, de clase media o media alta, pues quizás puede tener mejor conexión con especialistas que alguien que esté en una zona marginada, ¿no? Entonces, pues eso también condiciona, si bien en Bogotá también se han visto momentos en donde ha habido una alianza y recientemente se vio precisamente eh, en las elecciones de la alcaldía, una coalición digamos, de movimientos ambientales, digamos, como que respaldó a la actual alcaldesa, si bien la actual alcaldesa no ha cumplido, digamos, de manera cabal ese compromiso ambiental. Esa coalición se llama Compromiso Ambiental y era una serie de organizaciones, digamos, de muchos sectores por los comunes urbanos ambientales. Hay una preocupación pues, por el tema del nuevo plan de ordenamiento territorial y por el nuevo plan de desarrollo de la ciudad, porque se venía una administración que pues, era totalmente lesiva, precisamente totalmente opuesta a los comunes urbanos. Si bien, digamos, la actual administración, a pesar de tener como una intención verde, en la práctica está, digamos, básicamente como haciendo una continuidad de esas políticas, lastimosamente. Pero eso solo como un ejemplo de que hay diferentes momentos, ¿no? Y incluso entre la organización también han habido disensos, pero yo lo decía más es por eso, pues porque hay diferentes formas de ver la naturaleza y eso es importante. Y muchas veces también desde ahí es importante entender precisamente las exclusiones que puedan haber, ¿no? No solamente en términos del poder, de cómo circula lo que es lo público, lo privado, sino también, pues, cómo se entiende de los mismos comunes, ¿cierto? Entonces, era un poco como por ahí. Vale, porque, Ujú. sí, no, perfecto. Y otro punto que tengo es que tú planteas que, digamos que no es un tema solamente de planificación o falta de planificación, como los conflictos que se suscitan digamos, los problemas como que se en torno a la naturaleza urbana, sino que derechamente tiene más que ver con un modelo de ciudad segregador o desigual, digamos, que impera en Bogotá y que pongo el punto porque digamos que para mí eso pasa mucho acá en Chile, que el problema está en ese modelo de Ujú. ciudad que construimos y que nadie se lo está cuestionando ni diciendo cómo podemos cambiarlo, digamos. O sea, como que va como una ola, como un tsunami que avanza y nos vamos adaptando a este modelo en vez de repensarlo, ¿no? Como que, ¿qué piensas tú en esa línea? Como, ¿qué conclusión hay como de cómo reorientar eso, digamos? Y, Sí, no, es muy interesante porque precisamente ahí es donde entra mi cuestionamiento a cómo vemos los comunes ambientales urbanos o lo verde en la ciudad o lo ambiental o los imperativos ambientales, pues porque precisamente ya está instalado y ha hecho parte también de, digamos, de esta agenda que promueve precisamente ese modelo de ciudad, ¿no? A través, digamos, por más de que se pueda vestir de verde o enunciarse de esa manera, no quiere decir que no sea menos segregadora o que reproduzca exclusiones o que digamos como que refuerce, perdón, refuerce sus patrones históricos de desigualdad.
Y esa, por ejemplo, es una de las discusiones fuertes que está teniendo la ciudadanía en este momento. Y bueno, hay una instancia, digamos, de la participación acá que pues, fue establecida precisamente por los mecanismos de ordenamiento territorial acá en Bogotá, que es el Consejo Territorial de Planeación. Precisamente ellos tienen esa gran preocupación, además teniendo en cuenta que pues eh, como los conflictos, también las desigualdades tienen, digamos, una historia, ¿no? Y, digamos, Bogotá recientemente, pues, o sea, ya venía, digamos, en términos, o sea, sin resolver esas deudas históricas, no solo sociales, sino ecológicas. Tenemos problemas serios en temas de manejo de residuos sólidos. Tenemos un relleno sanitario que, pues, que ha impactado por más de 30 años, una de las zonas, pues, que además es una zona con una ruralidad importante, que también yo hablo mucho de eso en mi propia investigación, en una zona de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. También, digamos, como esa relación de que dentro de las áreas metropolitanas hay ruralidad, que se nos olvida. Eso también es otra manera de ver la ciudad. Entonces, como esas diferentes visiones del territorio, por eso también un poco el término del conflicto no solamente es una cosa que habla, digamos, como de estas cargas, sino también, pues, precisamente de que entendemos lo simbólico, ¿no? No solamente lo material, sino lo simbólico de las cosas y cómo se insertan territorialmente estas luchas y esas visiones, ¿no? Y cómo eso va produciendo esto, estas realidades, de cierta manera, y, y digamos como que eso es importante no perderlo en cuenta, pero también cómo eso se ve en la cotidianidad, ¿no? Eh, cómo también eso se reproduce en nuestras formas de organizarnos, ¿no? También, yo incluso lo digo por mí mismo, por mi propia experiencia, que uno se pone a mirar, oiga, de pronto en algún momento yo pude haber sido más asertivo, por ejemplo, trabajando como activista o trabajando de pronto en una institución pública de promover más acciones afirmativas, no sé. Entonces, como que, pues porque precisamente están esas dos dimensiones que menciono y eso es lo que explica precisamente, pues, o sea, ese modelo de ciudad, pues, está por todo lado también, ¿no? Y lo verde no escapa de eso. O sea, volviendo, digamos, como a ese punto, el verde no escapa, hay que ser muy crítico con eso, porque precisamente, pues, digamos, acá no es que no hayan habido iniciativas verdes, sino, pues, cómo las entendemos, ¿no? Y cómo y como tú bien planteabas, Francisco, en la presentación de lo que hacías de Valdivia y de Yanquehuy en Chile. O sea, como también precisamente esto nos está cuestionando, pues como, bueno, pero, o sea, como esto no se desatiende de cosas estructurales, sociales, pues porque finalmente todo está conectado, ¿no? Claro, y en ese sentido, yo también me gustaría como hacer el paralelo y ver que podemos sacar el limpio para acá, de cómo se requiere entonces repensar esta planificación y este ordenamiento territorial y traspasar la planificación urbana. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el territorio es más Ujú, que lo urbano. Acá también pasa, lo que pasa es que olvidamos muchas veces lo rural, pero cómo plantear esto como una tarea que sea más colectiva, ¿no? Una tarea política colectiva, democrática, cómo logramos insertarnos en esa dinámica más allá de enunciarlo. Enunciarlo es relativamente ujú. fácil, ponerlo en práctica súper difícil, pero cómo nos planteamos ese desafío donde todos somos planificadores, donde digamos que no es una cosa tecnocrática, técnica solamente, sino que también cada grupo y colectivo empieza a incidir en ese ordenamiento, ¿no? Esa planificación, que yo creo que es algo que tú también, por lo que Ajá. conozco de tu trabajo, lo has mencionado. Me gustaría... Claro, o sea, lo que quiero mencionar, y bueno, aquí también quiero hacer mención de que muchas también de las ideas que digamos como que hemos expuesto y hemos planteado, pues también han venido conversaciones, pues no solo con colegas como tú, pues yo también veo por ahí conectada a Giselle Osorio, que también pues, ha hecho un trabajo muy interesante en Bogotá, de la Reserva Thomas van der Hamen. Ella hizo un trabajo muy interesante pues sobre cómo se hacen esas redes y digamos como de planeamiento, en este caso una específico de la reserva, que sigue siendo pues de debate acá en Bogotá. Pero digamos es como, digamos que quiero resaltar y responderte a esa pregunta, un argumento que yo ofrezco es que la planeación y estos temas de ordenamiento no hay que entenderlos como una cosa de los, entre comillas, planeadores, y lo digo en masculino porque usualmente pues esa mirada y pues lo digo también yo de hombre, pues o sea, como que también como empezar a mirar esas miradas también más femeninas de las diversidades, incluso de tema étnico, indígena en nuestros países también, de la visión en Colombia de los afrocolombianos, afrocolombianas. O sea, que estos temas no son temas de los planeadores, sino de todo el mundo y que en estos ejercicios y lo que dice la historia, un poco lo que relato en mi trabajo y que documenté, es que esto ha sido también un tema de redes de gente de diferentes oficios.
o sea, y que ha habido un conocimiento situado además, ¿no? O sea, no es solamente, el caso de Bogotá también es muy, que no es el único, esto también tengo que decirlo, pero pues solamente puedo hablar desde ahí porque es lo que conozco. El caso de Bogotá también puede, digamos, confirmar eso de que, digamos, como que ha habido en estos, o sea, porque hay que desmantelar también un poco esa idea de que estos temas son ajenos, no, estos temas nos corresponden a todos y a todas, pero que se ha, digamos, como descentralizado o desmontado esa primacía del conocimiento experto, ¿no? Tiene que ser el experto planeador, el académico o académica, alguien externo, ¿no? Y esto no, esto ha sido, digamos, como un constante ir y venir de diferentes experticias, conocimientos, pero que han estado en disputa al mismo tiempo, ¿no? Pues precisamente por esas visiones de ciudad, qué implicaciones tienes digamos, en el caso de Bogotá, de nuevo, pues muchas de las políticas públicas han surgido precisamente por esa presión desde abajo, pero que está, digamos, como inmersa en esas redes sociales, técnicas, legales, o sea, como que, claro, están estos temas estructurales del sistema y sí, que abajo la organización capitalista y todo esto, yo estoy de acuerdo con eso también, pero esto también ha sido, digamos, un poco mediado y tiene unos matices en la cotidianidad que han producido estas realidades, ¿no? Y de nuevo, en el caso de Colombia, estos avances que han sido muy marginales, todas, digamos, como las pocas cosas que se han podido conservar en Bogotá, de humedales, de cerros, digamos, de algunos ríos, y en general en otras partes de Colombia han sido experiencias muy marginales, pero es pues porque hay todavía muchas pendientes, ¿no? Pero pues han habido ciertos logros y eso también es de recalcar y yo pues para no pintar todo negativo y a pesar de las contradicciones que puedan existir en el día a día, de errores, de cosas que no se deberían hacer o digamos ya incluso pensando en democracia representativa, de quién se elige o quién no. Lo importante es que pues esa presión siempre ha estado ahí a pesar de todo, o sea, porque es que uno se sorprende cuando uno ve, o sea, un país en guerra con esta desigualdad tan impresionante y que pues esto se ha puesto, digamos, de manera sobresaliente ahora con el paro nacional, en pico de pandemia además, de esa capacidad, digamos, de seguir pensándose y repensándose en otro modelo de ciudad, que es lo que han planteado también, ¿no? Y eso ha sido, digamos, la consigna acá en Bogotá, especialmente en la cuenca sur del río Tunjuelo acá en Bogotá, pero que eso se ha extendido al resto de la ciudad, que es como pensar otro modelo de ciudad y que han habido unos liderazgos impresionantes. No es que no hayan existido personas dolientes, sino que pues las brechas son muy fuertes aún. Entonces, pues por eso mismo hay que pensar las prácticas, ¿no? En la cotidianidad. Perfecto, yo voy a hacer una última intervención y para abrir el debate, ¿no? Y conectándolo con esto, yo creo que a mí me parece súper relevante porque, y esto ya es una impresión muy personal, yo veo que allá el movimiento social, tú lo dices, es complicado ser líder allá, juegas con la vida, digamos, Y pero así todo, uno de los países con la peor tasa de asesinatos de activistas ambientales, desafortunadamente. desafortunadamente, pero así todo el movimiento es fuerte, es maduro, yo veo que tiene mucha más consistencia, es más propositivo, es una opinión muy personal, debatible por cierto, pero yo lo veo mucho más consistente que acá y más atrevido en el buen sentido, como de ir más allá y con conceptos, como hay un pensamiento, no es solo una lucha así como por un espacio en sí, sino que avanza. Voy a poner un cerro para aprovechar los cerros y en eso quiero yo he planteado como el tema de los humedales de Bogotá, como la importancia que desde abajo, que nace desde abajo, pero también esto pasa con los cerros orientales que vemos de fondo, o sea, están organizaciones como Amigos de la Montaña, la misma Fundación Cerro de Bogotá, hay diferentes instituciones, La experiencia de los ecobarrios es súper hay, importante. La mesa de cerros de Bogotá también ha sido importantísima. entonces te voy a preguntar eso, ¿qué estrategias y de los movimientos sociales tú como destacarías para esta defensa de la naturaleza urbana, en el entendido, ¿no?, de que evidentemente el Estado allá y acá es incapaz de hacerse cargo de los comunes en propiedad en sentido estricto, así como los privados, ¿no?, en esta dualidad, en esta emergencia. ¿Qué estrategia y tú destacarías de lo que tú pudiste como indagar como para poner así en el tapete, como para que podamos un poco aprender de esa experiencia? Claro, ¿no? Y de nuevo reitero, yo también he retomado mucho el trabajo que han hecho otras y otros colegas en Bogotá, pues digamos, no soy la primera persona que hace esto
y, digamos, han habido también como investigadores que han hecho cosas muy interesantes documentando sobre cerros y obviamente pues también como actividades que han hecho, digamos, las organizaciones sociales. Y de nuevo, o sea, lo que han visto es que muchas veces lo que acá se ve como algo que es como exótico o que es el ambientalista o extremo que está pidiendo cosas, lo que está haciendo esta gente es pidiendo una participación efectiva y o sea, esto no se trata de una cosa así como el comunismo o una cosa socialista, sino es una cosa de, pues, y por eso también yo jugaba mucho con esta idea en mi tesis seguro pues algunos de ustedes ya conocerán de ideas del disenso y, digamos de lo político desde la filosofía política, ¿no? Jacques Rancière, en Colombia, que yo siempre lo trato de resaltar, pues está este filósofo muy importante, Stanislao Zuleta. También hay trabajos más recientes en Colombia, hay una filósofa que se llama Laura Quintana, una profesora de la Universidad de los Andes que también ha trabajado esto, pero más desde también como las personas y los movimientos sociales también ponen sus cuerpos, ¿no? O sea, para lo común. Entonces es muy interesante, pues porque esta gente desde abajo y por lo común, eh, no necesariamente tienen que estar en contra del Estado, pero desde lo común se repiensan lo común y se repiensan las formas de la democracia. En este caso la democracia, pues, si podemos llamarlo democracia ambiental, que digamos, pues no me gusta mucho el término, pero pues porque eso tiene una discusión larga, no es porque no sea válido, sino que eso tiene una discusión larga, sino es porque en ese momento no tengo otra palabra para expresarlo, pero digamos eso, en términos, cómo es inscribir esas luchas sociales y todo este tema del disenso en temas, digamos, ambientales, que pues bueno, y esto no debería ser un secreto, toda lucha social es ambiental, y entonces pues, y viceversa, ¿no? Entonces pues como que ahí por ahí, y digamos el ejemplo que tú das de cerros, yo algo que lo que quería mostrar, y seguramente usted lo verá más adelante, voy a volver a compartir mi pantalla, precisamente con lo que y ya con esto pues dejo pues para que la gente pueda participar. Eh, es precisamente una tabla que yo hice como eh, dentro del trabajo, resumiendo precisamente como por tipo de valoración o preocupación ambiental, ¿no? Y tratar como hacer una memoria de las organizaciones. Obviamente aquí pues esto está súper incompleto, pero han sido como las más constantes. Ahí Francisco ya mencionaba unas otras, pero hay como, también han habido, digamos, como unos intereses específicos, ¿no? Pero cuando han habido urgencias ya de nivel ciudad o metropolitano, han habido estas alianzas como la que hubo del compromiso ambiental, que sigue vigilante, de todas formas sigue activa. Pero digamos, todos estos tienen una historia, ¿no? Hay mucha gente que pues de estas organizaciones o colectivos o colectivas vienen trabajando desde los 90, incluso desde mucho más atrás, quizás con otros nombres. También obviamente pues con discontinuidades normal en cualquier proceso social. Y también Francisco me preguntaba, y bueno, este documento obviamente lo vamos a compartir más adelante, pues también hicimos como una caracterización, nuevamente también basándonos en estudios previos, pero complementándolos y haciéndoles una actualización de medios de acción, instrumentos, estrategias, herramientas, o sea, como de nuevo, que combinan lo legal, el tema técnico, científico, puntual, pero también el conocimiento situado, o sea, también los sentires, ¿no? Y las diferentes visiones. Y también, digamos, como otro tipo, digamos, como de estrategias y prácticas específicas. Esto es más, es de la ruralidad bogotana, que fue un caso que, pues, fue uno de los específicos en los que profundicé, y no es mi ciudad Bolívar, pero pues eso es básicamente como, como un, como un recuento de eso, ¿no? Entonces, igual ahí el documento queda ahí, está abierto a esa discusión y pues lo importante es que no solamente pues sea un referente ahí para Bogotá, sino pues para, pues Para muchas para ciudades. ustedes, ¿no? Sí. Ujú. Listo, ahora la discusión. Aprovecho también, ya que mencionaste a Giselle, saludos Giselle, también nos acompaña María Paula y Paula, para contarle a todos y todas que estamos armando de manera muy incipiente una red eh, latinoamericana y del Caribe de ecología política de la Yes. urbanización, ¿no? Que También saludos a Paula, sí. No, empezamos un grupo seminal con unas colegas, con Germán, con Giselle de Colombia, Charo de Perú, Priscila de Brasil, y ahí empezamos a ampliar, y bueno, y ahora se ha sumado más gente.
realmente invitados también quien tenga interés en estos temas y vamos de a poco, ¿no? Pero también sería muy interesante, muy chévere si que fueran ellas compartir alguna palabra, alguna pregunta, un comentario, y por supuesto que quienes quieran hablar, preguntar, yo no sé ahí Joaquín, el chat, que si hay preguntas o hacemos que levanten la mano quien quiera. Hay dos o tres preguntas, pero creo que sería más nutritivo la conversa. Así que invito Claro a que sí, quienes hicieron claro que preguntas sí. a que puedan levantar la mano. Y Andrés había hace rato pedido la palabra, así que si está por ahí, Sí, lo, estoy lo acá. invitamos. Vale, dale nomás. Y pueden ir levantando la mano o avisando en el chat si quieren la palabra y la vamos dando. Gracias por la posibilidad de hacer una pregunta acá al amigo colombiano que está presente. Muchas gracias también por la intervención, fue bastante clara y abierta para poder entender todo aspecto de la realidad quizás colombiana, pero también aplicable mucho a la realidad chilena. Y en particular me gustaría saber, considerando y teniendo en cuenta de quizás no ha sido todo lo positivo la experiencia colombiana, ¿cuáles aspectos positivos, en particular en Bogotá, se pueden apreciar, se pueden hacer visibles en situaciones puntuales, en algunas situaciones que han logrado ser revertidas gracias quizá a la política o a las presiones de los grupos ambientalistas? Entonces, Andrés, muchas gracias. O sea, pues me parece halagador. Yo di muchas vueltas, pero me alegra saber que, pues, digamos, dentro de todos estos temas haya podido ser algo claro, porque es un tema muy complejo. Y respondiendo a tu pregunta, claro que sí, y se me vienen a la cabeza unos ejemplos muy, muy bonitos y de hecho hasta tienen por ahí publicaciones en internet y hay videos. Hay una experiencia muy interesante de humedales en el suroccidente de Bogotá. Hay un humedal que se llama La Vaca, que queda, digamos, justo al lado de la mayor despensa digamos, de alimentos, es el mayor, digamos, central de abastos, Corabastos acá en Bogotá. La lideresa se llama Dora Villalobos y pues es una historia muy bonita pues porque es una persona y bueno, el grupo que ella representa es el grupo Banco de Semillas, se llama. Y otra gente también en esa misma localidad, también está el humedal El Burro y digamos otros espacios, que lo que ha hecho esta gente es que desde muy de abajo, precisamente era parte de esta población más marginada que mencionaba al principio, que pues estaban, digamos, por ejemplo, el caso de Dora, ella venía, digamos, de víctima de desplazamiento forzoso de guerra en Colombia y vino a ocupar un espacio pues que pues no era propio para la vivienda, pero pues fue el que le correspondió ahí con su familia se establecieron, pero encontraron en ese espacio pues un espacio pues para que la ciudad fuera menos hostil con ellos, ¿no? En los 90 y empezaron a escuchar de que ese espacio era importante porque pues donde estaban era como lo que llamaban la chuco, un humedal y empezaron a ver que ese era un motivo pues, para quedarse ahí porque los querían desalojar y muchos años después de mucho trabajo ella, después de insistir, de tocar las puertas en diferentes instituciones, logró incluso hacer un trabajo de restauración y recuperación ecológica y que es de admirar. Yo ya la conozco y la admiro mucho y ella incluso ha logrado tener una interlocución constante con instituciones pues por lo menos del Estado acá en el distrito. Y así hay como otros ejemplos acá en Bogotá, también en el humedal de la Tibanica, también es una zona marginalizada, pero ya hay otra lideresa que se llama... eh, ay, ahora olvidé su nombre, me da vergüenza esto. Pero bueno, Tina Fresneda se llama ella. Y digamos como que historias muy similares de digamos como mucha lucha, pero que lograron como después y también establecer ciertas alianzas. En Bogotá hubo una red de humedales a finales de los 90 que generó y congregó esa red de humedales y tuvo un centro en humedales en el norte de Bogotá que, que son La Conejera y Córdoba, pero ahí se generó, digamos, como todos una red con diferentes nodos, que fueron los que fueron generando y posicionaron el tema de política pública, ¿no? Y después con los años empezaron digamos, como a que el Estado, de cierta manera, pudiera, digamos, como atender esas demandas, no solamente en el mejoramiento, digamos, de barrios, sino del ecosistema en sí. Y esta gente, pues, empezó, digamos, y estos movimientos como a tener mejores
digamos, como oportunidades y chances pues, con toda esta lucha y aprendizajes y de cuidado y de prácticas de restauración ecológica popular y de ciencia ciudadana incluso, a incluso tener conexiones con redes, no solamente en Bogotá, sino a nivel internacional, pues para este tipo de cosas. Entonces sí ha habido cosas positivas a pesar de todo, pero pues uno desearía, digamos, que esa fuera la historia para muchos otros espacios, que pues digamos como que existiese un poco más de esas garantías, pero en la práctica sí han habido, como para no alargar más, y de hecho ahí en Chile tengo entendido que pues han invitado a muchos especialistas y pues personas de las que he venido hablando a compartir esas experiencias de Bogotá, que son bastante inspiradoras y siguen ahí a pesar de todo. En Valdivia estuvo, y Concepción estuvo Jorge Escobar, amigo Ujú. también, que También, la Fundación director de la Humedales Fundación Bogotá. Humedales de Bogotá. Y acá Ujú. estuvo un largo trabajo donde, contando la experiencia, porque es un referente para los que se dedican a los humedales urbanos específicamente, ¿no? Así es. Sí. Así es otra. Muchas No gracias. sé. No, a ti, Andrés, muchas gracias. Si haya otra pregunta. Veo también a alguien, aprovecho para saludar a Carolina Giraldo también, que está por ahí, no le había saludado. Eh, compatriota en Chile, pero si no, si hay alguna otra pregunta. El chat está bastante activo, pero... bueno, Jorge está pidiendo la palabra. Dale, Jorge. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por la amabilidad de esta recepción de estas temáticas educativas de geoconservación. También quiero mandarle un fuerte abrazo de hermandad a Germán, a Colombia, porque sabemos que tenemos muchos hermanos y hermanas activistas. Yo soy una persona activista y soy geólogo de profesional y trabajo en el área de la geoconservación. Básicamente quería demostrarle y darle hincapié a Germán que nosotros creemos en la geoconservación, creemos en la conservación. En Chile y en las regiones de Chile tenemos también islas y cerros islas con Mm, biodiversidad. Recordemos que Chile es una isla considerada una isla biodiversidad, ¿verdad? Con muchos microecosistemas. Así que generalmente quería darle ese hincapié y ese ánimo a Germán desde acá, desde Chile, al fin y al sur del fin del mundo, ¿verdad? Para que sigamos ujú. como hermandad en la comunidad y en la geoconservación, que eso es lo más importante, minimizar los efectos antrópicos sobre la línea base de la Tierra. Muchas gracias, Jorge. Muy bienvenido ese saludo y que será extensivo acá y nos une la Gran Cordillera, ¿no? Así es, la gran Nos une cordillera meridional basáltica, así así es. es, nos une la Gran Cordillera. Entonces, y nada, pues acá pues a propósito, antes de como continuar, me parece chévere de pronto también atender algunas de las preguntas que están en el chat, sí, porque hay varias. Em, que pues por lo menos en el caso de Bogotá también hay una discusión con el tema geológico y ha sido con un tema que también abordé en la investigación y que sigue siendo vigente, que pues aquí se considera como minería, pero es el tema de la extracción de materiales por construcción y hay una deuda muy grande, especialmente en el sur de la ciudad, de nuevo en la cuenca del Tunjuelo, pero en otras partes del área metropolitana, digamos, del debido cierre de minas, porque la explotación fue una Sí, cosa claro, impresionante, claro, sí, o sea, claro. como que sí ha habido un cambio en la conciencia, digamos, de no ofrecer nuevos títulos, al menos acá en Bogotá, ¿no? En la área metropolitana, porque en el país es Sí, otra cosa muy diferente. claro, Estamos en claro, una Germán, esquizofrenia claro, nosotros, extractivista horrible. claro, Pero, claro. pero acá, digamos, en Bogotá sí ha habido como una conciencia de que, pues además porque la misma Constitución declaró la Sabana de Bogotá como de, bien de interés ecológico nacional, curiosamente, Claro, y tampoco eso se ha cumplido. Eso también ha habido una serie sí, de medidas y eso, pero digamos como que si hay alguna intención, esta intención fue fuertemente movida por organizaciones sociales y de base acá en Bogotá, de no dar nuevos títulos, pero la deuda, o sea, el conflicto sigue, la deuda, o sea, no hay nadie responsable de lo que pasó en, aquí prácticamente se destrozó el río Tunjuelo en su cuenca media. Hay un trabajo también sí, muy pues, bonito, muy interesante, que también recomiendo un profesor acá en la Universidad Industrial de Santander, que también es un colega nuestro también de esta red que mencionó Francisco, Vladimir Sánchez Calderón. Él hizo un trabajo muy hermoso sobre esa experiencia, digamos, del Tunjuelo y la deuda sí, histórica que pues, hay ahí. Entonces, ujú. así es, Germán. Yo te quiero decir que acá Chile es el único país a nivel mundial que tiene sus suelos para estudio de geominería, geoquímica. Los suelos en Chile están otorgados por bienes nacionales. Imagínate eso. Nosotros tenemos una Patagonia
basáltica, granular, al sur de Chile, ¿verdad? La Patagonia Austral, que son basálticos de 12,5 millones de años. Imagínate el estudio Sí, geológico, geotérmico. Nosotros estamos trabajando con energía y desarrollo, la energía sustentable, nueva acá en Chile, y creemos de eso, creemos, Germán, en la conservación, y más creemos en la comunidad de la hermandad, que los países, los hermanos, deberíamos tener fronteras. Un nuevo comienzo, un nuevo horizonte para Latinoamérica, Sudamérica y para el resto del país y el resto del mundo. Un fuerte abrazo, amigos de así es Colombia, hermanos igual. de Colombia, Muchas y mucho gracias. respeto. Que estén bien. Chao, Gracias, chao. Jorge. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Gracias, Jorge. Sigue Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro Hola, Núñez. Ahí está. hola, sí, ¿cómo están? Gusto en saludarles de acá desde Tierra del Fuego, sur del sur, ¿cierto? De Chile, con algunas preguntas y comentarios. Me encantó el concepto, yo que estoy metido en estas cuestiones, fue raro leer el concepto de ciudades anfibias. Antes que partiera nuestro relator, voy a preguntarles por si acaso, los voy a ubicar para ver qué onda pasa con estas ciudades anfibias. Y luego con don Germán, consulta, ¿la Constitución colombiana protege los humedales? ¿Los protege y de qué forma? Esa era, no, por lo menos, si es que lo dijo, a lo mejor fue justo en el momento de una llamada telefónica que tuve, pero creo que no lo escuché. Segundo, ¿ustedes consideran una diferencia con los turbales, con el concepto de turba Mm, y marismas? Que también sería interesante saberlo. Y comentarle que acá en Chile la ley protege a los humedales urbanos y no los rurales. Por ejemplo, nos pasa acá en la isla que tenemos algunos que no están en el lado urbano. ¿Cómo es en el caso de Colombia? Y comparto plenamente lo que decía Jorge recién, que debemos tener una mirada planetaria. El cambio climático, ¿cierto?, nos afecta a todos por igual y todas, y debiésemos tener de alguna manera, ¿cierto?, por lo menos una mirada de la TAM y el Caribe, de manera más mm. mancomunada. Eso, y muchas gracias. Vale, Alejandro, gracias. No sé, Francisco, ¿quieres responder primero o porque también hay una inquietud hacia ti del tema anfibio? Sí, no, eso fue quise hacer un enlace y un atrevimiento de pensarnos ese tipo de concepto, digamos, tomando como, yo puse la referencia de esta Colombia anfibia, porque es un país de humedales, ¿no? O sea, es un país que en estaciones está bajo el agua y en estaciones se seca, y las culturas interactúan permanentemente en eso, y estos espacios del agua determinan su vida en gran parte. Ujú. Eso, quise hacer el símil, que también pasa acá, lo que pasa es que con menos agua nos estamos secando, digamos, lamentablemente, pero que sí que podríamos pensarnos territorios anfibios, en vez de hablar de ciudades de humedales, así como que si los humedales fueran como parte de la ciudad, es que en realidad las ciudades se van metiendo en este complejo de humedales, como pasa en Valdivia, como pasa en Concepción, como pasa en Yanquihue o en Puerto Varas, y entonces planteando, tratar de ver qué podríamos sacar con ese concepto de territorio anfibio para una mejor planificación colectiva y para que podamos ver un nuevo ordenamiento territorial en base a estos espacios del agua y que no queden solamente declarados, como pasa acá, con polígonos que quedan como letra muerta dentro de los planes. Esa era un poco la idea de empezar a soñar, ¿no?, estos territorios anfibios. Eso por mi lado. Sí, bueno, y antes de continuar con la pregunta, después de responderla, quiero abordar una pregunta que vi, dos preguntas, de hecho, o sea, para no perderlas, sobre una que hacía Joaquín del tema, digamos, inmobiliario, o sea, el tema de la guerra, y una que hizo Paula Tatiana, pues del tema de las desigualdades. Pero bueno, pues del tema de lo anfibio también hay que hacerle, ¿cómo se dice?, honor. No viene solamente de la propuesta muy valiosa, además, que hizo el Instituto No, Humboldt en Colombia, de sino que Falsborda, viene claro. esto de las culturas anfibias del ya, que ya no están entre nosotros, el sociólogo muy famoso colombiano Orlando Falsborda, que caracterizó, digamos, como toda esta escultura del Caribe colombiano, de ciénagas y de humedales. Entonces, también un poco ese concepto viene de ahí, como Francisco decía, y que pues si son protegidos, o sea, Colombia, y no solamente la Constitución, sino digamos todo su régimen legal ambiental y el Sistema Nacional Ambiental, pues reconoce estos ecosistemas, los protege. Colombia está suscrita a todos estos acuerdos, digamos, está suscrita a Ramsar, al Convenio de Diversidad Biológica. eh, digamos, Colombia además, parte, digamos, de este trabajo que mencionaba Francisco, la Colombia Anfibia, pues precisamente vino, que es una discusión que se dio acá, o sea, fue una decisión que fue algo, digamos,
no polémica, pero sí, digamos, generó discusión de la delimitación de ecosistemas que llamaban acá estratégicos en Colombia, como páramos y humedales. O sea, también están los páramos, que igual los páramos también tienen algunos humedales. Los páramos son estos ecosistemas únicos de los Andes del norte. Bueno, hay unos también que dicen que están en Costa Rica, digamos, estos ecosistemas que están entre el límite del bosque andino y las alta montaña, lo que llamaban acá en Colombia las nieves perpetuas, los picos. Esa zona de transición es un ecosistema único del planeta y que de hecho es muy similar al concepto que pues Alejandro nos estaba diciendo de Turbera. De hecho son unos grandes sumideros de carbono, pero además son unos ecosistemas que pues son importantes para la regulación hídrica. O sea, no me gusta siempre, como dicen muchos en el ambientalismo más técnico, de que son las fábricas del agua, que son estratégicos para el agua. Lo son, pero digamos también incluso son ecosistemas que tienen población, y población histórica, campesina, y digamos como que, y todo eso está, digamos, protegido por ley, y esta delimitación que se hizo de esos ecosistemas, lo contradictorio que estaba diciendo es que también se hizo pensada en generar estos polígonos para, o sea, dónde puedo conservar y dónde puedo hacer, por ejemplo, minería, o dónde puedo hacer desarrollo de infraestructura, que en una lógica, digamos, como desarrollo convencional podía ser, pero digamos es también una cosa que va en contravía incluso de principios ya no sociales, sino ecológicos, de la conectividad. O sea, los ecosistemas no reconocen fronteras administrativas o de proyectos. Entonces esa era una de las grandes discusiones, pero pues se hizo y esos insumos generaron unas políticas, digamos, de reconocimiento, y obviamente pues todo, digamos, como mostraba incluso las líneas de tiempo, que Colombia está suscrito a una serie de cosas internacionales, de acuerdos. Algunos no los ha querido ratificar, especialmente unos importantes defensores y defensoras ambientales. El acuerdo de Escazú, que a pesar, digamos, de que fue una promesa, pero en general, digamos, de ecosistemas, de áreas protegidas, de metas de biodiversidad, Colombia es como siempre apareciendo ahí, y hay muchas normas. Pero ya los problemas, y también eso aplica al urbano, como inicial, como mencionaba al principio, Bogotá y su complejo humedales fue reconocido como el primer complejo Ramsar urbano de América Latina, 2018. Si bien en Bogotá hay más, y no solamente oficialmente, sino incluso no oficialmente, la Fundación Humedales Bogotá reconoció casi que 50 humedales, pero oficialmente hay en este momento 15, y Ramsar reconoció solo 11 de sus 15. Entonces, si mal no recuerdo el número. Pero pues ahí estamos. Esa es que es la tensión siempre, ¿no? De que pues, o sea, que nunca, no es suficiente con tener la ley y las normas, se necesita de algo más, ¿no? E incluso las normas también, así como tenemos un dicho acá en Colombia, no sé si en Chile sea igual, de que la norma también hace la trampa, ¿no? También con las normas se han legitimado exclusiones y incluso despojo en Colombia, en el marco de la guerra. Y la norma siempre llega tarde, ¿no? También. Ajá, y la norma siempre es más reactiva, exacto, no es Sí. una cosa, la norma llega como de una manera reactiva, Germán, pero dime, ya te lo pongo porque en honor al tiempo, digamos que ajá, para no alargarnos mucho, que puedas como recoger estas grandes preguntas, hacer como un cierre, y porque igual está mi correo, lo voy a dejar al final, ahí me va a quedar pendiente unos temas, los retomo en la próxima clase. En el correo pueden mandar también preguntas que queden en el aire o que no se pudieron responder hoy, y también podemos trabajarlas en la próxima clase. O sea, está toda esa lógica. Y para los que quieran saber más de la red de ecología política de la urbanización, también que me escriban y yo puedo canalizarlo para el resto, ¿vale? Entonces, como un modo de cierre de las que te preguntaron, que unas preguntas en el aire también, es como, pero para ir ya como convergiendo todo, por favor. ya, listo. No, ahí conecto con esas inquietudes que ya se han planteado, ¿no? Del tema, digamos, como que ya de cierta manera lo respondí, ¿no? O sea, como la protección de ciertos territorios, ¿no? Que mencionaba Joaquín. Eh, claro, es que en la zona rural también digamos como que, eh, y voy a nombrar un caso concreto, el antiguo ejército de las fuerzas de las FARC, que se acogieron al proceso de paz, que ya están desmovilizadas, que bueno, que quedaron unos ejércitos disidentes, pero digamos las antiguas FARC, los territorios que ellos ocupaban, ellos sí ejercían como funciones de Estado, y no solo las FARC, distintos sectores, e incluso el mismo Estado. O sea, porque también hay en la historia del conflicto armado en Colombia, que siempre se hace lo ilegal, pero en el contexto colombiano, especialmente en los últimos 20 años, esto es una cosa que también ha sido reciente. Obviamente pues hay que mencionar la irrupción de un tema como el narcotráfico y la llamada, entre comillas, guerra contra las drogas.
digamos como que el Estado también, o sea, que se habla mucho de la ausencia estatal en la gestión de parques nacionales y eso también es una discusión que está muy vigente. Y, pero digamos el Estado también ha tenido una presencia, porque se dice que hay ausencia estatal, hay una falta del Estado y eso es una manera, digamos, como de excusar la ausencia del Estado que sí ha estado presente en la militarización, ¿no? Y también incluso teniendo rol en actividades criminales, que eso también ha estado documentado y en despojo y en etcétera. Entonces, digamos como que, y eso tiene que ver pues, precisamente con todas estas sectores, ¿no? Digamos, en Colombia, lastimosamente, también el sector empresarial de infraestructura, digamos, yo no me consideraría alguien como antiempresa o este tipo de cosas como que generen cierto desarrollo social económico, o sea, per se, pero lastimosamente en Colombia estos sectores, pues, digamos, se han portado de una manera, pues, muy chévere, como decimos acá, y incluso, pues, se han vinculado con criminalidad y con cosas que están, digamos, despojo y violación de derechos humanos en no muchas ocasiones. Y eso lo quiero conectar con el tema de la desigualdad para cerrar, que creo que es un tema que es chévere para recoger en tema de los comunes, esta pregunta que nos hacía Paula Tatiana, que pues esa experiencia de lo que yo he visto un poco, pues por eso mencionaba también esta experiencia personal de que pues también uno hace la reflexión de que en la cotidianidad, pues precisamente pues por las circunstancias, o sea, que se pueden estar reproduciendo estas exclusiones, ¿no? O sea, ¿quién está hablando más en la organización, ¿no? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién accede más a los recursos, ¿no? Alguien que está en un área marginada de la ciudad o no, a pesar de ser la capital. ¿Quién accede o no a las áreas verdes? También eso es otra inquietud que queda ahí también por explorar. Ya hay unos estudios, por ahí se ven las desigualdades, ¿no? Y los peligros y también con lo verde, pues, y esto ya se ha visto en todo el mundo y es algo que yo siempre hago la atención y con esto quiero cerrar de nuevo e insistir por el tema del verde. Siempre clamamos verde, ¿no? Pero con el verde también se ha justificado gentrificación, ¿no? También esto también está documentado incluso, especialmente en lo que llaman el norte global, ¿no? Los gated communities, las comunidades, digamos, encerradas, ¿no? De mansiones o de condominios, que muchas veces se nombran porque, son verdes y queremos aislarnos y están en la naturaleza, pero pues para hacer ese tipo de desarrollos de la suburbanización, que es algo importante y que Francisco siempre también lo menciona, digamos, estos fenómenos de la urbanización en la ruralidad o en espacios rurales también ha generado despojo, ¿no? Digamos, el acceso al agua, ese tipo de cosas. Entonces, lo quiero dejar y para no alargarme más, porque sé que son muchos temas y la gentrificación la hablamos en la clase pasada y sí, esto Ujú. evidentemente da para varios cursos, pero la idea es eso, que vayan quedando en la retina ciertas temáticas Y son contemporáneas, provocaciones, exacto. Esto es eso, más como provocaciones. una invitación a seguir. También quiero enfatizar en eso. Exacto, así que no, Germán, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, tu disposición, tus provocaciones y bueno, yo también puedo canalizar para que te mande un correo a alguien si quieres saber más. Yo Por creo que favor, sí, es no. necesario que nos conozcamos de otros países, muy invitados toda la red, así que eso. Muchas gracias de nuevo. Damos por finalizada esta sesión, la tercera. Le adelanto al resto que la próxima semana tenemos una invitada nacional que vamos a conversar mucho del bosque del Panul como acto de defensa y de apropiación ciudadana de espacios naturales urbanos y una bajada climática, como el tema del cambio climático ya, pero de la crisis climática y tratar de abordarla también y estos espacios de esperanza que hemos ido Sí, anunciando sí. como Sí, que tenemos que para eso. puedo Dale, decir una cosita pequeña ya que dices crisis climática. Claro, eso es otro tema, que el clima, los impactos del clima son diferenciados también y que creo también una invitación o provocación más es también eh, que los temas de militarización y de la vida y paramilitarización de la vida y de vigilancia y de control también son ambientales, ¿no? Y los temas de género y todas estas cosas, porque también se nos van, digamos, hay que irlos incorporando. Yo también estoy aprendiendo con esto y porque también se nos quedan por debajo del tintero y todas estas, digamos, tensiones que hemos estado hablando entre Chile y Colombia, precisamente de la represión estatal y todas estas cosas, creo que es importante también, como empezar a abordar esos temas. listo, así que eso, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos Ujú. la próxima semana y gracias Germán de nuevo y bueno, estamos Sí, en no, contacto entre todos placer. los que quieran. Un Vale. abrazo fraterno.